Que queremos conversar, Javier, es precisamente los últimos allanamientos ocurridos en diferentes instituciones de gobierno, pero principalmente en el Ministerio de Salud. Estos allanamientos e investigaciones, vamos a llamarlos preliminares, de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la posición jurídica con la que se puede explicar desde la Presidencia de la República estos allanamientos en algunas carteras de Estado y que obviamente no son concluyentes, sino investigaciones preliminares que es importante aclararlo al pueblo salvadoreño? Bueno, en primer lugar, quiero comentar rápidamente que es una diligencia, llamémosle así, de allanamiento. La Fiscalía General de la República tiene una serie de mecanismos para hacer diligencias preliminares para determinar si hay ilícitos penales y si eventualmente se determina, va a requerimiento ante un juez y ahí comienza el proceso. Uno de esos instrumentos que se tiene, el Código Procesal Penal lo dio, es el allanamiento, que le llamamos, ¿verdad? Es la orden de registro que un juez da, que el juez autoriza el tiempo, el lugar y autoriza los objetos por los cuales se van a ir eventualmente a secuestrar, llamémosles. Estos objetos tienen que tener un nexo causal con las posibles diligencias de investigación que se está haciendo. Ya te quiero decir algo, esto es una garantía constitucional, es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos que se ven sometidos a una investigación y por tanto como garantía constitucional, por eso es que el juez habilitado para ello, le gira esa orden, le permite al fiscal general a través de su equipo llegar a un lugar. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Nosotros estamos bastante sorprendidos porque inicialmente llega el equipo de fiscales, pero no llevaba ninguna orden de allanamiento, no llevaba ninguna orden judicial, no obstante se le solicitó. Y te quiero decir, eso es bastante grave porque si se llega a la conclusión o si se llega a una investigación que no tenían una orden de registro, una orden de allanamiento y la esperaron hasta que el juez la dio 36 horas después, eso por supuesto va a constituir un ilícito penal que la misma Fiscalía tiene que investigar. Los funcionarios públicos estamos investidos, los funcionarios públicos estamos obligados a establecer esas garantías y si yo fiscal no tenía, yo fiscal director de la unidad en este caso de corrupción o los fiscales mandatados a ese registro no tenía una orden y llegué y esperé al juez, todo eso no solamente va a producir una nulidad de todo lo actuado, va a producir una nulidad de cualquier eventual proceso o requerimiento que presente la Fiscalía, sino también va a producir una acción de parte de él que requieran, en este caso un funcionario que le atribuyan algún ilícito penal, lo lleven a un proceso, suponte, entonces esta persona podrá denunciar estas arbitrariedades, llamémoslos, pero posibles ilícitos penales. ¿Qué ilícitos penales? Allanamiento de morada sin orden judicial. Eso es delito. Eso es delito. Hay otros delitos además. Por eso es que el artículo 193 del Código Procesal te establece todos los requisitos, todo el procedimiento que el juez en tiempo, lugar, forma y objeto te permite ir a traer. Y te dice el 194 del Código Procesal Penal. ¿Qué? Y ahí vienen las garantías. Las garantías que la Sala de lo Constitucional en reiterados habeas corpus ha dicho que no se pueden realizar acciones sin que preceda la orden judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que notificar primero? Yo como fiscal, dice el 194 del Código Procesal Penal, debo de notificar la orden de allanamiento o la orden de registro. Notificada la orden de registro, en este caso el indiciado, en este caso el investigado, verifica y el Código Procesal Penal le da la oportunidad de acompañar a la Fiscalía y a la Policía para que determine, para que verifique qué se va a llevar. Si el juez me ha dicho en la orden judicial que únicamente va por una tasa, que esa tasa tiene un nexo causal con un homicidio, entonces el fiscal va a ir a buscar la tasa. Pero el fiscal no puede llegar
no encontrar la tasa, Armando, pero fíjate que me voy a tener que llevar la computadora, me voy a tener que llevar las órdenes de compra, que es lo que ha pasado, de los medicamentos que hoy están en proceso, que ese es otro elemento grave. Entonces, el juez es específico para qué es lo que le autoriza, en este caso a la autoridad, ir. Entonces, todas esas irregularidades que inicialmente que estamos viendo, básicamente van a producir lo que es si llega a eventualmente a requerir la fiscalía o abrir un proceso, todo lo anterior, antes de que el juez 36 horas después le diera la autorización, todo va a ser nulo. Ahora bien, es bien preocupante lo que usted está diciendo en estos momentos, Javier, y es que han realizado, tal como usted dice, allanamientos en una institución del Estado, en este caso el Ministerio de Salud, sin una orden judicial. Y además presentábamos hace un par de segundos en la emisión de Noticiero El Salvador, en la Estelar, y según lo que decía el periodista también Salomón Rugamas, que han llegado armados la Fiscalía. Es decir, y han llegado sin una orden judicial. Esto sin duda cae en una ilegalidad, tal como usted lo está diciendo. Mira, es decir, ¿qué tan grave es esto? Nosotros ya estamos analizando, ya hay equipos de penalistas analizando todo lo que está pasando. El tema de que lleguen armados, primero es una afrenta, primero es un riesgo para las personas, sobre todo eventualmente por un forcejeo. La fiscalía no tiene por qué llegar con armas, tiene que llegar con la investidura de fiscal, y su investidura y su autoridad es el documento que le da el juez. Más nada, no se tiene por qué llegar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ante un eventual riesgo, ante un eventual forcejeo, entonces se ha revisado a estas personas, se les pide la licencia, como en cualquier parte que puedan entrar, y sobre todo porque no llevaban un documento, sino que lo presentan 36 horas después y lo presentan con una especie de ampliación. Eso quiere decir que si hay elementos de irregularidad, de que no tenían, te insisto, la orden, entonces se puede caer en una serie de ilícitos que también, lastimosamente, lo tengo que decir, ya los estamos analizando, si procedemos a armar, estructurar una denuncia penal ante la misma Fiscalía, porque las garantías en este país, la misma Sala de lo Constitucional, que ha estado muy activa, digamos, últimamente, ha insistido que primero es una garantía, en una orden de allanamiento, primero es la revisión de una garantía, antes de proceder al acto material de retirar. Eso, y el elemento que te digo, que empezaron a agarrar documentos, nos informan los jurídicos del Ministerio de Salud, empezaron a agarrar documentos que no tienen relación a nada de lo que están investigando. Por supuesto, eso para el Estado de Derecho, sobre todo si se quiere promover la transparencia, que te quiero comentar algo, Armando, no tenemos problema desde la Presidencia de la República. Es un allanamiento, es un mecanismo, es un instrumento, incluso hay que verlo normal, si se hace conforme al 193 y 194. Javier, rápidamente, cuando son las 8 de la noche con 11 minutos, vamos a hacer un enlace hasta el Ministerio de Salud. Ahí se encuentra Daniel García y nos va a describir cuál es la situación actualmente en el Ministerio de Salud. Daniel, bienvenido a la entrevista de Noticiero El Salvador. Muy buenas noches. Buenas noches, Armando. Es un gusto saludarte y, por supuesto, a los fieles televidentes de la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta tarde, bueno, ya se cumplen cerca de 36 horas de que se está realizando este allanamiento dentro del Ministerio de Salud. Ya las autoridades nos informaban de que no se habían presentado en su momento los documentos necesarios o la orden de allanamiento para realizar todo este procedimiento. Nos informaron de que durante horas del día se tuvo que recurrir a la Policía Nacional Civil para poder confiscar, o más bien quitarle las armas a algunos agentes de la Fiscalía General de la República, quienes habrían hecho de manera intimidatoria el retiro de los empleados que se encontraban en las diferentes áreas donde ellos requerían obtener documentos y confiscar también algunos equipos informáticos donde ellos presumen que puede haber algún tipo de información de interés para la investigación. En general,
la Fiscalía al parecer ha presentado el documento hasta hace pocas horas, pero como les digo, hay un procedimiento en el cual las autoridades ya han denunciado que hay irregularidades, entre ellas la intimidación a través de las armas, puesto que estos agentes las portaban visiblemente y pues además del hacinamiento que fueron sometidos algunos empleados a la hora de retirarlos de sus áreas, teniendo en cuenta de que estamos todavía en medio de una pandemia, pues obviamente hay mucho peligro a la hora de realizar este tipo de acciones. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Cualquier información que tengamos adicionalmente, creemos que nos vamos a... Dime. Daniel, me llama mucho la atención lo que tú dijiste. Presentaron un documento hace un par de minutos. Es decir, llevaban un documento de allanamiento cuando ya la Fiscalía estaba dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud. ¿No es así, Daniel? En efecto, Armando. La gerente ya nos decía en detalle de que habían presentado este documento, pero fue hasta varias horas después de haber iniciado el procedimiento y en el que han denunciado que de manera prepotente se han acercado a los empleados para poderlos retirar de sus áreas y poder hacer el allanamiento. Como te digo, fue casi 36 horas después en que se presentó este documento. Ya los asesores legales están evaluando todas las aristas para poder presentar también sus recursos necesarios. Daniel, una consulta. Me llama mucho la atención el tema de la Fiscalía Armada, que llegó precisamente a las instalaciones del Ministerio de Salud. ¿Iban todos los fiscales armados o eran algunos fiscales los que iban armados? Esa es una pregunta. Y dos, pues, ¿cuál fue el proceder por parte del Ministerio de Salud al ver esta situación irregular de fiscales armados llegando a esta cartera de Estado? Bueno, obviamente en el caso de las autoridades y también de los empleados que se encuentran al interior del Ministerio de Salud, obviamente hubo temor, porque según los que nos informan son eran al menos tres elementos que portaban armas visibles y que pues las autoridades tuvieron que requerir el apoyo de la Policía Nacional Civil para que inspeccionara en la manera en que se estaba realizando este procedimiento y tuvieron que retirarle el arma a estos elementos de la Fiscalía General de la República para hacer un allanamiento en el que las autoridades ya han dicho, ellos han abierto las puertas del Ministerio de Salud para poder realizar todo lo necesario, no han negado información, sin embargo, ha existido prepotencia por parte de los elementos de la Fiscalía General de la República. Son tres los elementos a los que se les tuvo que retirar el arma que portaban visiblemente. Por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel García, desde las instalaciones del Ministerio de Salud. Nos estaba ampliando precisamente sobre esta situación ocurrida hace un par de minutos en el Ministerio de Salud. Pendiente, Daniel, por si hay necesidad de regresar contigo en este tipo de acontecimiento. Por supuesto. Gracias, buenas noches. Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, su primera reacción luego del panorama descrito por Daniel García. No hubo una orden judicial de allanamiento a la hora de ingresar a las instalaciones del Ministerio de Educación. Se presentó después, de Salud, se presentó después de que ya la Fiscalía estaba adentro recogiendo toda la información. Y dos, tuvieron que retirar armas traídas por parte de los fiscales. Es decir, ¿qué tan grave es el panorama tal cual lo ha descrito Daniel García? Mira, en primer lugar, la Fiscalía General de la República no puede ser un instrumento de represión contra la sociedad y ni contra funcionarios ni contra trabajadores, personas, empleados, sino que la Fiscalía está mandatada a ser un instrumento de defensa de los intereses de la sociedad. La ruptura que ha habido aquí, que es sumamente grave, es la violación al derecho la ruptura al derecho a la inviolabilidad de la morada. Es un derecho fundamental. El artículo 193, 194 y 195 no están por simple configuración o decisión del legislador, sino que son un desarrollo del derecho fundamental de inviolabilidad a la morada. Y por eso es que los supuestos en que alguien puede entrar a tu casa partiendo de que es autoridad están sumamente diseñados en el artículo del procesal penal que te señalo, y ese artículo está bien definido como el juez, fíjate, Armando, ni el juez puede arbitrariamente decir
o señalar, agarren lo que quieran. No puede. Dice la ley, dice el legislador, por el principio de legalidad, la Fiscalía está sujeto a eso, lugar, tiempo, forma y objeto que deberá ir a traer. En este caso, no solamente no tenían habilitación en un documento, sino que no tenían el documento. Entonces se vuelve más grave aún. Por supuesto, la Fiscalía debe de activar toda la auditoría interna que tiene la institución. El fiscal general, sin duda alguna, va a activar una investigación contra los fiscales que llegaron sin orden. El fiscal general, sin duda alguna, va a habilitar también una puerta para que las personas, no los funcionarios, las personas que se sientan agraviadas, porque hay responsabilidades, hay daños morales, se han llevado documentos que pueden servir, que estos documentos pueden servir para, por ejemplo, una compra de medicamentos. Entonces, nosotros estamos analizando el tema y si hay que presentar una denuncia contra la unidad completa, pues los penalistas lo que nos han señalado es hagámoslo, por todas las irregularidades que también, con esto termino, Armando, este punto, que ya dijimos que es grave, que también el juez no se puede prestar, ningún juez se puede prestar a ser un instrumento de daño en materia electoral, porque pareciese que eso es. De acuerdo. Cuando son las 8 de la noche con 19 minutos, vamos a hacer rápidamente la primera pausa de esta entrevista y seguimos hablando sobre este tema y otras aristas que también la población necesita saber y, por supuesto, analizar. Ya regresamos.